Andrés, soy el director del proyecto de capacitaciones para las organizaciones civiles. Le doy la bienvenida a todos, muchas caras conocidas, muchos estuve conociendo a través de Facebook, hemos trabajado mucho con él para hacer la invitación. ¿Sí? La organización JCI también se está ayornando y hemos usado los canales que son los medios digitales. Les quiero dar la bienvenida a todos. Los quiero felicitar por querer capacitarse y querer aprender más cosas. Sepan todos que son personas, ellos que no se nos dice, pero son todas personas muy importantes que están haciendo muchas cosas por la ciudad. Ya he dicho que estén acá, es importante, siéntanse importantes o felicitados, ¿sí? Porque no cualquier persona quiere capacitarse. ¿Sí? Este proyecto surge a principios de año en JCI, que es la Cámara Junior Internacional, una ONG sin fines de lucro, sin condiciones políticas ni religiosas. Hicimos cosas por la comunidad, como hacen ustedes. Luego la presidente de JCI, a todos los miembros de la organización. Yo les quiero dar la bienvenida. El objetivo de esta serie de jornadas, vamos a contar algunas cosas simples para saber dónde estamos parados y para saber dónde estamos. El objetivo de las jornadas es generar un espacio de capacitación e interacción, ¿sí? Que ayude a fortalecer a las organizaciones civiles, ¿sí? No es solamente de capacitación de disertantes, sino vamos a buscar espacios de interacción, porque tenemos disertantes muy buenos, a ver, unas cuantas jornadas, pero por ahí tenemos gente muy rica sentada al lado nuestro, ¿sí? Por eso los conozco un poco más a quienes tienen ustedes al lado, pero por ahí, además de disertantes, van a ver que quizás están al lado de una persona que está haciendo muchísimo por la comunidad y tiene muchísima experiencia, y qué mejor que haya momentos en que los disertantes los inviten a hacer alguna actividad para poder conversarse un poco más. Esos son los objetivos: interacción y formación. El objetivo de cada jornada va a ser que por lo menos ustedes se lleven 5 puntos nuevos para poder después aportar en su organización o donde estén trabajando, ¿sí? En este espacio, en 2 horas de tiempo, con un break de 15 minutos, no se puede llevar muchísima capacitación, ¿sí? Por lo menos a los disertantes se les dijo 5 puntos que se lleven clave para poder llevarse y poder proyectar. Lo que tenemos planeado son 11 jornadas de capacitación, ¿sí? De 2 horas con un receso de 15 minutos, ya vieron el break afuera. 6 van a ser brindadas en este salón, todos acá entraron en el blog, la mayoría, algunos se inscribieron recién en acreditaciones. En el blog vieron que hay 6 jornadas con fechas y hay otras que tienen X, ¿sí? La que tiene X es que no tenemos confirmado el salón, ¿sí? Hay burocracia en muchas organizaciones, hay que esperar los tiempos. Como esté el salón, ¿sí? Se comunica por blog, mail y mensaje de texto, porque tenemos todos los números de teléfono de ustedes y los mails, ¿sí? No se nos va a escapar ninguno. Si se anota más gente, este salón es para 60 personas, se anota más gente, pero recién me preguntaron en una de las entrevistas de televisión, vamos a buscar otro salón y lo vamos a comunicar, van a estar siempre comunicados. Luego de estas jornadas, que van a ser octubre y noviembre, no queremos extenderlas a diciembre, porque ya termina el año, cada uno está con otras actividades, se va a armar un libro digital, ¿sí? El beneficio del libro digital es que puede tener muchísimo contenido, no hay que imprimirlo. Calculamos costo de impresión, si nos iban muy lejos el presupuesto. En el libro digital, como ven acá en el proyector, hay entrevistas a organizaciones y entrevistas a personalidades, ¿sí? Personalidades también son aquellas referentes de las organizaciones. Los que no han completado, les pido por favor que las completen, porque eso hace que después uno pueda conocer a otras organizaciones y ayuda a la interacción, ¿sí? Eso va a estar en el libro digital junto a un material formativo de los disertantes y también a material formativo que ustedes pueden aportar, ¿sí? Como los chicos de CER, que es la Brigada de Primeros Auxilios, van a aportar un capítulo que lo van a armar, estoy muy contento de que puedan participar, porque siempre es bueno sacar con primeros auxilios en cualquier organización. Qué bueno que esté ahí. Capaz que no lo leemos, capaz que lo leemos el año que viene, pero el archivo va a estar, ¿sí? Payamédicos van también a aportar también desde su visión. Algunos miembros de JCI van a aportar desde qué es cómo comunicarse, oratoria,
Entonces queremos generar un libro donde sea participativo y todos aquellos que crean que tienen algo para poder comunicar, me lo cuentan y lo sumamos, ¿sí? O sea que todos podemos participar y todos podemos colaborar. Para mí el 2011 es el año de la colaboración, tanto en redes sociales como todos. Todos colaboramos y todos nos fuimos muy juntos. Le quiero dar la bienvenida al presidente de Cámara Junior. Gracias, Mauro. Bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, pido un fuerte aplauso por Mauro y su equipo que han trabajado durante ya casi 8 meses, ¿sí? Concretaron 11 capacitaciones, la verdad que es un laburo enorme. Bienvenido, Damián, esperemos que tengas una linda jornada. Por otro lado, y para así no robarle más tiempo, comentarles un poco que, bueno, veo bastante gente, muchas caras son conocidas. Nosotros somos una organización de voluntariado, como cualquiera de ustedes, somos ONG, las famosas organizaciones civiles, o como quieran llamarlas. La verdad es que tenemos muchos problemas, ¿sí? La idea es que de estas capacitaciones salgan soluciones para ustedes. Todos tenemos problemas de miembros, de dinero, la verdad que es algo conocido por todos, ¿sí? Y bueno, de este espacio y estas 11 capacitaciones, la idea es que aprendamos un poco y, bueno, y nos pongamos a trabajar en las cosas que aprendamos aquí, ¿sí? Así que, bueno, durante estas 11 capacitaciones, espero que saquen el máximo provecho, ¿sí? Y bueno, la verdad que muy contento por la presencia. Y bueno, un poco de JCI, para el que no conoce, es una organización mundial, como comentó Mauro. Somos todos voluntarios, desde ya que invitamos a participar de lo que hacemos, que básicamente son, si quieren, actividades en pos de los miembros, del desarrollo personal de los miembros que participan en la organización, y cómo nosotros entendemos que trabajando y haciendo cambios en la sociedad, ahí es donde aprendemos lo que llamamos, bueno, lo que hablamos muchas veces, que es el liderazgo, el emprendedorismo, el trabajo en equipo, oratoria, debate. Así que nada, invitamos a cualquier persona de 18 o 40 años a trabajar, a participar, y a cualquiera que esté fuera del rango de edad también, se puede hacer una forma para que pueda participar. Así que no le robo más tiempo a Damián, bienvenidos y espero que la disfruten. Gracias. Bueno, licenciado en Psicopedagogía Damián Canosini, profesor de nivel terciario universitario en Ciencias de la Educación, egresado del Instituto Superior Juan 23. Él es licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de El Salvador. Se desempeña como docente tanto a nivel secundario como a nivel terciario universitario. Sus materias están relacionadas con la historia, el pensamiento, la investigación científica y la elaboración psicopedagógica. El Instituto Juan 23 dirige la carrera de psicopedagogía, también resuelve consultas particulares como psicopedagogo, atendiendo a niños, adolescentes y adultos en temáticas relacionadas con el aprendizaje. Bienvenido, Damián. Muchas gracias. Bueno, primero que nada los quería saludar, que tengan muy buenas tardes. Le agradezco a Mauro la invitación. Es toda una propuesta interesante esta de tener que abrir la capacitación. Es todo un desafío para mí en particular, lo que implica. Mi propuesta para trabajar esta noche, yo les voy a pasar a comentar más o menos. Yo creo que están haciendo el seguimiento a través de Facebook, los blogs, más o menos enterados de qué se va a tratar este encuentro. Pero es un encuentro como un tanto particular, y por eso yo decía, le agradezco a Mauro que me haya propuesto comenzar con la jornada de capacitación, porque mi intención es hacer una revisión de varias cuestiones. Por ahí en algún punto les puede llegar a resultar un tanto complicado hacia donde quiero ir. Obviamente yo les voy a pedir que ustedes me detengan, pregunten, pero yo creo que al finalizar la noche vamos a tener un panorama un poquito más amplio acerca de quiénes son los que participan de las distintas organizaciones. Voy a tomar 2 o 3 conceptos en esta noche y dar una vuelta, revisarlo, compartirlo con ustedes, ¿sí? Entonces también me interesaría mucho de lo que ustedes puedan aportar, que puedan comentar sobre lo que sucede en sus organizaciones, ¿sí? En primer lugar, esta es la idea del encuentro. Ya de por sí el título como que parece como enorme, pero en realidad vamos a poder desarmarlo en distintas ideas, ¿no? Mi propuesta es hablar sobre el ser sujeto en las tramas de las organizaciones sociales en el contexto de la posmodernidad. Cuestión bastante interesante.
A ver, las cuestiones que me gustaría trabajar es, primero, en primer lugar, la temática que yo pensaba es el ser sujeto en las organizaciones sociales. Y vamos a empezar después a desarmar qué implica esto de ser sujeto y qué es esto de participar de las organizaciones sociales. Pero en primer lugar voy a tratar de hacer un acercamiento al concepto de posmodernidad, que supongo que en algún momento habrán escuchado a través de los medios, esto de que vivimos una etapa, un periodo histórico llamado posmodernidad. No sé si es así, si han escuchado hablar de esto, ¿no? Pero que tiene varias implicancias, sobre todo para todos aquellos que participan en las distintas organizaciones de distinto tipo, ¿sí? Formar parte de un contexto posmoderno va a implicar para nosotros tener que tomar distintas posturas acerca de cómo vamos a realizar nuestro trabajo en los lugares donde estamos, ¿sí? Entonces, voy a arrancar desde ahí. Vamos a empezar a conversar un poquito acerca de qué es esto del contexto de la posmodernidad. Cada sociedad, a lo largo de la historia, ha seguido distintas creencias, distintos valores, distintos principios para organizarse, ¿sí? Para hacer las cosas de todos los días. Bien, en este contexto en particular, ¿sí? Aparece a lo largo de la historia, ¿sí? Un nuevo modo de ver la realidad, ¿sí? Esto de la posmodernidad, ahora vamos a ver que no es tan complicado, son modos de ver la realidad, ¿sí? Modos en los que nos enfrentamos a la realidad, pensamos en la realidad y actuamos en la realidad. Y esto ustedes lo hacen todos los días, ¿sí? Esto de repensar la realidad y sobre todo de actuar en la realidad. Entonces, pero para poder pensar y actuar en la realidad tengo que primero conocer cómo es esta realidad, ¿sí? ¿Se entiende hacia dónde quiero que vayamos? Bien, entonces, en primer lugar yo les quería hablar acerca de la posmodernidad. Voy a hacer una pequeña revisión histórica. No se asusten, yo quiero señalar algunos puntos nada más claros sobre esto, ¿sí? Para podernos ubicarnos un poquito de qué estamos hablando. Me gustaría hacer como el marco introductorio. Vamos a hablar de la posmodernidad como un periodo histórico. Como un periodo histórico, de posmodernidad se habla desde la década de los 80. Pero ¿cuándo comienza la posmodernidad? Ustedes han visto en algún momento de su vida que la historia está dividida en varias etapas, ¿no? Tenemos, en primer lugar, esto lo ven los chiquitos en el primario, ven la prehistoria, ¿sí? Después ven todo el periodo histórico. Bueno, cuando hablamos de historia, vemos distintas edades, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, y nosotros estaríamos en la edad contemporánea. Entonces, ¿dónde ubicamos la posmodernidad? Es un concepto novedoso. Vivimos en la posmodernidad, pero todavía no se terminó de definir qué es esto de la posmodernidad. Vivimos en ella, les aseguro. Ahora cuando empecemos a revisar qué implica esto de ser posmodernos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que vivimos en ella, aunque todavía históricamente no está definido, ¿sí? Entonces, voy a hacer esta distinción. De posmodernidad se habla a partir de la década del 50. Es decir, ahí dicen los historiadores que comenzaría la posmodernidad. ¿Pero por qué en la década del 50? ¿Qué hechos importantes han sucedido a nivel histórico para que se produzca un corte, un quiebre o un cambio en la historia? ¿Sí? En torno a la década del 50 tenemos la finalización de la Guerra Mundial, por ejemplo, ¿sí? Y cambios a nivel tecnológico, político, económico. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces, en ese momento es. ¿Pero qué pasaba antes? Entonces, me remito un poquito a hablar de la modernidad. La modernidad es un periodo histórico que comienza en el siglo XVII. ¿Qué es esto de la modernidad? Y me voy a meter directamente a esto. En la modernidad se pensaba que el pensamiento del hombre, el razonamiento del hombre, sus modos de ver la realidad, con eso era el instrumento suficiente para resolver todos los problemas que sufría la humanidad. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces, digamos, las herramientas que el hombre va construyendo, las cosas que va pensando, se suponía que iban a ser suficientes como para resolver todos los problemas que vivía cotidianamente el hombre. Hasta llegar a un punto que se consideraba que el pensamiento de la razón era lo más importante de todo, estaba por encima de cualquier otra cosa, ¿sí? Y con el pensamiento, ¿sí?, que el hombre se da cuenta que es lo mejor que tiene,
¿sí? Dice, con esto vamos a resolver las cosas. Bien, entonces, este es el periodo que algunos de ustedes han conocido como el periodo de la Ilustración, del siglo de las luces, ¿sí? En donde se producen varios acontecimientos a nivel histórico. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Todas cuestiones que tienen consecuencias en los modos de vida que hoy tenemos. ¿Sí? Han cambiado los modos de pensar que hoy tenemos. Y han comenzado en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, si pensábamos en la Revolución Industrial, ¿en qué podemos pensar? En los nuevos modos políticos y económicos. ¿Sí? Aparece con gran fuerza, se desarrolla con gran fuerza, ¿qué? El capitalismo, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es lo que va a ir teniendo consecuencias en nosotros. ¿Está? ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo y entrado el siglo XX, vemos que la ciencia se desarrolla enormemente, la tecnología también se desarrolla mucho, ¿sí? Y esos avances tecnológicos que se suponían que venían a resolver todos los problemas de la humanidad, generan otros. Porque, por ejemplo, se nos ocurre que con esa tecnología se pueden construir armas. ¿Sí? Con esa misma tecnología que utilizamos para mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas, generamos contaminación. ¿Se entiende esto? Entonces, esta idea de que la ciencia y la tecnología, que obviamente para poder usar la ciencia y la tecnología el hombre necesita razonar, pensar, ¿sí? Que se suponía que era lo que resolvía todos los problemas, nos damos cuenta de que no. De que no nos resuelve todos los problemas, sino que además genera otros. No sé si es necesario que yo repase los acontecimientos en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, como hechos muy marcados de la Segunda Guerra Mundial, no solo la gran destrucción, la cantidad de muertes que produce, sino que tenemos en el medio el Holocausto judío, por ejemplo, ¿sí? Y si pensamos esto, ¿cómo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien recuerda cómo termina la Segunda Guerra Mundial? La bomba nuclear. Claro, con la bomba nuclear. ¿Se entiende? Entonces, esto que es, y para crear una bomba necesitamos de un nivel de conocimiento científico y tecnológico enorme, enorme. ¿Sí? Ahora, entonces, se dan cuenta, todos estos conocimientos que dijimos resuelven los problemas, ¿sí? Diciendo, bueno, ya no vamos, la humanidad no va a tener más problemas, resuelve algunos, pero genera otros nuevos. Y es con esas consecuencias con las que nos enfrentamos hoy. ¿Qué pasa? En este periodo, en torno a la década del 50, aparece lo que es el desencanto. ¿Sí? ¿Qué es el desencanto? Yo creía que con todo lo que sabíamos íbamos a resolver, y me encuentro de repente que no solo en algunas cuestiones no las resuelvo, sino que genero nuevas problemáticas. Empiezo a descreer en la razón, en el pensamiento como lo más importante. Entran en crisis los valores también. Porque de repente nos ponemos a pensar, ¿qué hicimos en relación a nosotros mismos como personas? Que somos capaces de destruir al otro. ¿Se entiende? Ahora, algo más. Y acá es algo importante para nosotros. En este contexto es que aparecen las organizaciones sociales o las organizaciones no gubernamentales. No por nada aparecen en este periodo histórico. La organización social como organización social existe desde que existe la humanidad, ¿no? Es decir, siempre tuvimos necesidad de organizarnos para poder sobrevivir. ¿Sí? Ahora, la organización social que viene a brindar colaboración, ayuda o esta ayuda solidaria no surge por nada, surge en este contexto. ¿Sí? Viene a resolver, ¿sí?, esta situación que había dejado detrás el uso indebido de la tecnología, la guerra, la destrucción. ¿Sí? Digo, lleva a la humanidad a la desconfianza. Vuelvo a insistir en esta idea. El hombre dice, con mi pensamiento, con el saber, puedo dominar la naturaleza. Puedo dominarla. No voy a tener más problemas para vivir todos los días. Pero cuando sucede todo esto, empieza después a desconfiar. ¿Sí? Digamos, pasamos de esta idea de creer que todo lo podemos resolver a darnos cuenta de que no era tan así. Entonces aparece como un recurso
Y después quiero que pensemos por qué aparece como un recurso las organizaciones sociales. Viene a cubrir esta demanda que dejó establecida, ¿no?, toda esta situación problemática. Este es el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Y lo más importante de este periodo, la crisis de valores. ¿Sí? La crisis de valores. Como empezamos a desconfiar, y desconfiamos inclusive de lo que es capaz el propio hombre, ¿sí?, ya no hay parámetros, o se pierden muchos los parámetros en relación a los valores. Si yo toco el valor primario, que es el de la vida, el resto se cae. El resto de los valores empieza como a tambalear. Si yo toco uno tan básico y primario como el de la vida. ¿Se entiende por dónde quiero ir? Si yo me meto ahí, ¿sí?, en ese valor tan importante, empiezo a desconfiar del resto también. La cuestión es como si la humanidad pensara esto: si somos capaces de esto, ¿de qué más somos capaces? ¿Sí? Entonces, hacia esta línea quiero que comencemos a pensar. ¿Sí? Entonces, yo quería presentarles, ir presentándole este contexto en torno a lo que es la posmodernidad. Agreguemos algunas cosas más. ¿Sí? El desarrollo tecnológico se sigue sosteniendo, el desarrollo económico comienza a ser enorme, ¿sí?, y aparece esta otra cuestión, ¿sí?, aparece el tema del consumo o el consumismo, si se quiere. La tecnología empieza a generar otro tipo de productos, no solamente armas, sino productos que vendrían a facilitar la vida de las personas, por ejemplo. Que no está mal que aparezca toda la tecnología para eso. El tema es que detrás de eso también aparece la promoción de esto. La promoción de esto es: tengo que tener estas cosas. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Digamos, una cosa es que existan, no está mal. Ahora, detrás de eso también hay todo un aparato económico que dice: para ser alguien, tengo que tener todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí sumamos algo más al contexto histórico en el que vivimos. ¿Sí? Empezamos a perder de vista qué es ser una persona. ¿Sí? Empezamos a desdibujar esta idea. ¿Sí? ¿Qué es ser una persona? Porque nos dicen, primero, para ser alguien, tengo que tener. No por nada, en este periodo también se desarrollan enormemente los medios de comunicación. ¿Sí? Y ni hablar de la última década. Se desarrolla enormemente los medios de comunicación. Llegamos al punto en que estamos todos interconectados. Y después vamos a tener que pensar, ¿sí?, porque tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo para revisar. El aspecto negativo tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, veo cómo es el estilo de vida de otros países y yo quiero eso. Quiero copiar esa idea. ¿Sí? Lo que el otro me ofrece, porque ¿cómo me muestran al otro? A través de los medios. ¿Cómo? Perfecto. Exitoso, ¿sí? Es decir, pero ¿qué es lo que vos alcanzás a ver a través de lo que te muestran los medios? Que para esa persona para haber sido exitosa o tener grandes logros, también tiene cosas, ¿no? Tiene objetos. ¿Se entiende esta idea? Digamos, es lo que se nos empieza a mostrar. Se desarrolla, bueno, insistir, los medios de como quieran pensar, los televisivos, ¿sí? Con la aparición de las nuevas tecnologías, que aparece Internet, por ejemplo, esto cada vez se profundiza mucho más. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, nos muestran modelos de vida que tal vez no tienen que ver con nuestro contexto. ¿Sí? Pero más allá de eso, vuelvo a insistir, nos muestran eso y nosotros compramos eso. Pero no solamente compramos el producto, sino que compramos lo que trae detrás de eso. Esa idea de que yo, teniendo esto, o copiando este modo de vida, voy a ser feliz. Porque detrás de eso la propuesta que me hacen es, si vos tenés todo esto, vivís de esta manera, vas a ser feliz. ¿Está? Y lo venden muy bien. Porque no por nada se desarrolló tanto el consumismo. ¿Sí? En un punto terminamos adhiriendo a eso. Entonces, eso por un lado, la cuestión del consumismo. Y la otra cuestión es la del individualismo. Tiene sentido esto de que terminamos siendo una sociedad individualista. ¿Por qué?
Porque como descreemos de la persona que tengo al lado, cuando digo, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque cuando decíamos hoy, termino descreyendo de la humanidad, de lo que las personas son capaces de hacer con el otro, con la otra persona, ¿se entiende? Digo, mejor me cuido a mí mismo, mejor pienso en mí, ¿sí? No me meto en estas situaciones, no me meto en lo político, no intervengo en lo económico, ni pensar de intervenir en lo social, como una cuestión generalizada, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es muestre un panorama de lo que suele suceder en general. Nadie quiere participar, ¿sí? Mejor, bueno, me preocupo por mí, por mi bienestar, que no está mal preocuparse por uno, pero ¿qué pasa con el otro que está al lado? ¿Me van siguiendo por ahí en esta idea? Sí, entonces aparece muy marcado, digo, el consumismo más el individualismo, y bueno, me va mostrando un panorama bastante interesante. Y es en el panorama en el que estamos insertos, ¿sí? Si quieren podemos seguir sumando situaciones, ¿sí? Me muestran un estilo de vida, ¿sí? Cuando digo me muestran hablo de los medios de comunicación, ¿no? Me muestran un estilo de vida, lo cual implicaría un modo de ser. Yo lo que quiero que ustedes puedan enlazar esta idea, digamos, porque acá está la trampa, que me muestran un estilo de vida y yo creo que con este estilo de vida voy a ser una persona exitosa, valiosa. Vamos a ver que es una trampa en realidad, ¿sí? Aparece un culto a lo estético, por ejemplo, y si lo pensamos, vamos a los medios de comunicación, es sencillo, prenden el televisor y es claro esta propuesta, ¿sí? De cómo uno tiene que ser, cómo uno es considerado valioso, cómo uno es que tiene lugar en el mundo. Porque si uno va a los medios, va a internet o prende el televisor, hay una cierta, nos muestran cómo tenemos que ser. Me están diciendo también, como si esta persona está acá, tendrá que ser así para estar acá, para tener voz, para ser visto, para ser conocido, ¿sí? Entonces, este es el panorama de la posmodernidad. Habría que tal vez profundizar en los aspectos históricos que nos llevan a esto, ¿no? Pero creo que más o menos como un panorama general creo que tenemos como para comenzar a pensar en qué contexto surgen las organizaciones sociales. Pero a mí lo que me interesa en definitiva es ir pensando un poco más en esto, ¿no? En qué contexto es que aparecen las organizaciones sociales y en qué contexto aparecemos nosotros como sujetos de esas organizaciones sociales. Y ahí, hacia ahí es donde quiero que tratemos de ir. Entonces, aparece la posmodernidad como una crítica a la modernidad, repaso estos puntos, ¿no? ¿Por qué aparece como una crítica a la modernidad? Porque, por lo que les decía hoy al principio, es decir, la modernidad suponía un modo de resolver los problemas que no alcanzó, no fue suficiente y trajo otros problemas. Entonces la posmodernidad dice, lo que sucedió en la modernidad no sirve, ¿sí? Pero pasamos al otro extremo, es decir, de creer que todo lo resolvíamos, es decir, nada tiene sentido. Por eso aparece la idea del fin de la historia, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que llegada a la posmodernidad es el fin de la historia. No estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando del fin de la historia. ¿Qué es el fin de la historia? Es decir, ya no hay nada más por hacer, ¿sí? No sirve de nada que yo participe, no sirve de nada que yo haga algo por el otro, porque ya no hay parámetros, no hay valores. Es decir, hay algunos autores que nos venden esa idea, que es el fin de la historia, ¿sí? Porque era una historia pensada en determinados principios o determinados valores. Bueno, yo pensaría, se me ocurriría pensar otra cosa. En vez de decir que como no hay más valores o no están claros los valores, se terminó la historia, yo digo, qué buen momento para que replanteemos y repensemos cuáles queremos que sean nuestros principios y valores. Si están ahí en el aire, si no hay nada claro, en vez de decir, no se puede hacer nada más porque no hay nada claro, podríamos pensar, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos repensar estos principios y valores? ¿Cómo podemos establecer una nueva escala de valores en todo caso? ¿Sí? Entonces, y sumo esta idea, la posmodernidad como una actitud, una forma de vida. Bien, yo les mostré una parte de la posmodernidad, como actitud o forma de vida. Individualista, egoísta, ¿sí? Donde pienso solamente en mi propio bienestar, en lo que yo quiero. Y no solo lo que quiero, sino que lo quiero ya,